Como veis, estoy acompañado de dos curas párrocos, así que estoy bien acompañado esta noche. Estamos bien. Pues bien, la verdad que es un placer contar con don Francisco y con don Manuel, especialmente con don Francisco esta noche. Un sacerdote que sabéis que su labor la ha hecho mayoritariamente en Villanueva del Duque y que hoy nos va a hablar de la Virgen de Guía, que aquí pues tanto se venera, ¿no? Y que tanta vocación existe hacia ella. Y esos secretos que guarda esa ermita que tantas veces vamos, y esas imágenes que descubrieron, y esas restauraciones, y todo eso, la verdad que hoy esta noche va a ser un placer escucharlo. Una persona ya longeva, pero que está aquí fuerte y con mucha sabiduría. Pues el otro día estuvimos en el ayuntamiento y tiene un recorrido histórico y una memoria prodigiosa. Por lo tanto, es un placer, don Francisco, tenerte aquí en Dos Torres. Y como no, nuestro cura párroco, que es el que va a presentar realmente a don Francisco, puesto que lo conoce más que nosotros lo conocemos, dado que es compañero. Así que muchas gracias por la asistencia y nada, y a disfrutar de esta conferencia. Bueno, yo no me voy a estar con representación así posibilidad, pero para mí es fácil, porque conozco a don Francisco hace muchos años. Incluso lo conocí estando yo en el seminario, que fui con un sobrino en su coche, porque tenía, lo llevó a los vistas para ver a don Francisco. Y luego desde que yo llegué al Caracero, pues ha sido un continuo contacto. Él me abría los brazos, así cuando llega nuevo, a un pueblo nuevo, y entonces pues, simplemente la ignorancia y lo que dice, de aquí estoy yo para todo lo que quieras. Y eso me lleva a mí a confiar en mí. Y podemos decir que ha sido 30 años aquí. Tanto en Puente de Laguna nos veíamos casi toda la semana, o de 15 días, en otra compañía teníamos un grupo de sacerdotes que nos reuníamos con frecuencia, que lo pasábamos estupendamente, y eso ya se queda en el recuerdo, no pasó la historia, pero lo que hicimos, lo que disfrutamos, lo que vivimos, de amistad, de compañerismo, de amistad. ¿Qué mucho decir de Francisco? Porque yo diría que es un hombre incansable trabajando, incansable. Comenzamos una cosa, la parroquia. No le seguía bien, hacia otra. Nunca estaba parado, nunca. Por eso yo creo yo digo un poco como la abeja, siempre trabajando, siempre. Y cuando se ha jubilado, pues ha seguido trabajando. No ya pastoralmente con una parroquia, pues trabajando en su ermita, la ermita de sus sueños, de su alegría, trabajando día y noche, día. Para mí es un ejemplo porque nunca tenía vacaciones, pocas, pero siempre trabajando, siempre. Y a mí se me contagia también, no a la altura suya, mucho menos, pero sí. Mi vecino es don Rodrigo, que era el párroco de Pedroche, que había sido el señor que fundó un coro, el coro del seminario, inmenso. Luego él formó también, en el seminario no formó él, que lo llevó adelante. En Pedroche fundó el orfeón parroquial maravilloso. Y me decía, yo no sé, don Francisco, o Paco, como decía, que no era de mucha voz, no tenía mucha música, y ha hecho un coro en la parroquia. Y yo lo he visto ensayar, y con el piano, venga, así, machacando, ha hecho un coro maravilloso, que se podía ver, se puede escuchar, con canciones bonitas, preciosas. Y eso ha sido de constante suya. Sin ser un dotado especial de música, ha hecho un coro parroquial extraordinario. Siempre entregado. Por tanto, el hecho de escribir un libro de algo que a él le gusta, que lo ha mamado,
que lo ha trillado, que lo ha trabajado, es relativamente fácil escribir un libro, porque llegó a la ermita y empezó a elucubrar, a pensar qué es esta ermita, qué ha pasado aquí, cómo se ha hecho. Yo que lo oí, no hay argumentos, muchos no hay argumentos para sacar conclusiones, pero sí he trabajado, y yo después de lo que he escrito, he visto que era lógico, dentro de la lógica, lo que escribe es verdad. No hay argumento distinto, pero lo que dice en el libro, es que ha sido consecuencia de haber elaborado mucho, pensar, recapacitar. Yo creo que han medido en la ermita, he visto piedra por piedra para saber dónde encajarlo. Como un puzzle, yo creo que ha visto cada gesto o cada signo en la ermita, lo ha ido encajándolo adecuadamente para formar la idea de cómo se ha podido construir la ermita, los pasos que se han dado, lo que ha habido y ha llegado a la conclusión. Y la conclusión más importante, que después lo digo por casualidad, pero la casualidad es que buscarla, es encontrar una imagen románica. Son las únicas imágenes románicas que hay en Andalucía, y aquí el románico no existe. Yo también elucubré cómo podía llegar esta imagen aquí. Imagino que a un señor poderoso económicamente esas imágenes las trajo por fuera por aquí de románico. Pero todo ha sido consecuencia de un trabajo constante, que es en cada rincón, en cada piedra, ha ido ir adoptando como un puzzle y ha sido un libro que para mí es importante y creo que la conclusión que saca no es tan lejos de que pueda ser la realidad. Para mí ha sido un hermano, un padre, una alegría, porque siempre está conmigo, siempre hemos estado juntos. Anécdotas hay muchísimas para contar, no voy a contar ninguna, pero hay muchísimas de anécdotas de convivencia con él, con don Francisco, con don Rodrigo, con don Juan Cano, con don Vicente, con Gonzalo, a sus compañeros. Nos juntamos 10 compañeros curas y algunos secretarios más, casi todos los jueves, y los pasamos bomba. Hoy ya parcialmente quedamos, porque uno que está en Córdoba está también chungo, y don Juan está chungo y medio, y es el vampiro que está más entero, que está más entero que todos nosotros. Y aquí lo dejo, porque yo me lo estoy escuchando, yo digo que se ha compuesto en concreto, porque luego sería mucho, no es verdad. Los curas solemos enrollar demasiado. Y tú también, bueno, no entiendes. Bueno, buenas noches. Y me pongo de pie porque yo no sé hablar sentado. Eso será por la vejez. No sé. Pero de verdad no sé hablar. Y de pie pues sé hablar peor. De manera que todos los líos, en primer lugar, le doy muchas gracias a vuestro señor alcalde, que ha tenido esa delicadeza de señalarme un día para que yo pueda venir a presentar el libro. A don Manuel, bueno, ya he dicho bastante cosas que yo no estoy de acuerdo, pero en fin, vamos a decirle que lleva la razón, porque como se la quita estoy perdido. Y lo que vamos a hacer esta noche es, pues, siempre que empezamos a hablar, yo empiezo por el principio. Sin embargo, esta noche voy a empezar por lo último. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Pues mirad, que todo lo que yo voy a decir al principio está escrito en el libro Lo Último. ¿Y qué ha pasado? Pues yo voy a contar que llego a un pueblo, Villanueva del Duque, que yo no conocía para nada. Que me llevan a una parroquia que no sabía lo que había aquí en ella. Y que hay una ermita que yo no había oído hablar nunca de
esa ermita y esa Virgen. Yo llegué el 2 de octubre del año 1952, cuando se estaba preparando la feria y los actos religiosos a la Virgen de Guía, que es la vez primera que escucho esa palabra. No sabía nada, no había visto la ermita ni había visto la imagen. Claro, como era la víspera, era el 2 de agosto, y el día 14 iban a traer la Virgen a la ermita. Me dicen que nosotros no tenemos que hacer nada en la ermita, sino que tenemos que ir al día siguiente, el día 15, a celebrar la función religiosa de la Virgen de Guía y tenemos que subir a la ermita por ella. Vimos por la mañana, que era muy temprano, cuando decíamos, me vaya a perdonar que utilice de vez en cuando el pañuelo, porque tengo catarrato como siempre. Esto lo cogí en el seminario en el año 40 y todavía no se me ha ido. Entonces, yo allí no pude ver nada aquella mañana, pero tenía el deseo de conocer la ermita. Cuando yo subo un día solo, empiezo a ver aquello y aquello me parecía que era una catástrofe. Todo veía que no había sentido ninguno de lo que yo estaba viendo. ¿Y esto por qué lo han hecho así? Cuando veo el altar, que hay una imagen, mejor dicho, que hay unas pinturas que estaban totalmente deshechas y no se veían nada. Que clavadas en la pared había una cantidad de haber tenido un retablo y clavo metido en la pared. Y además con 2,5 metros que eran sobre el suelo. De manera que vamos a imaginarnos que estamos en la Virgen de Loreto y vamos a imaginar que el frontal de la Virgen no hay nada más que una altura enorme. Aquello me chocó. ¿Qué quiere decir esa altura tan grande? Que ha pasado ya siglos por ella y la han visto sacerdotes, también la hermandad de la Virgen de Guía iban allí a celebrar su fiesta en Pentecostés y a nadie se le ocurrió ver aquello tan alto y rebajar. Eso fue lo que a mí se me ocurrió primero. Rebajar aquel altar y ponerlo a la altura normal. Y después pensar, ¿por qué hubo aquí un retablo? Y de esto es lo que vamos a hablar también, de ese retablo. Como ha dicho don Manuel también, a mí me dio por pensar, porque yo podía decir con 4 palabras lo que descubrí y decimos me terminamos. Mira, lo primero que hago es rebajar aquello, empiezo a cavar y llegamos al suelo. Y entonces me encuentro que en el siglo XIII habían hecho aquella ermita. ¿Y qué hay? Una mesa de altar que está adosada a la pared y que en los pasillos, en los laterales, quiero decir, hay unos pasillos. Al rebajar toda aquella altura, me encuentro unos asientos de piedra cantería adosada a la misma pared. ¿Y esto qué quiere decir? Eso estaba enterrado desde hacía siglos. Caramba, ¿y esto qué quiere decir? Yo pensé enseguida, seguramente que aquí hubo fraile. La mesa estaba independiente. En la parte de arriba, pienso que allí estarían los sacerdotes, no teníamos la mesa nada más que uno. No podíamos decir mucho como hoy. La decía uno. Los demás que eran sacerdotes se sentaban en esos asientos de arriba. Que me viene una arqueóloga y me dice que esos asientos son del siglo XIII. Es cuando yo me entero de que la ermita la hicieron en el siglo XIII. Una vez que he descubierto esa
forma de ser el presbiterio, el altar mayor. Esto lo podíamos dejar ahí y decir, está esto hecho, que lo ve la gente y punto. Y yo no tengo por qué marearme ni pensar por qué está así. Unos días después, claro que esto lo estoy diciendo que parece suceder que fueron unas cosas una detrás de otra, corriendo. No, esto tardó muchos años de poder ir descubriendo lo que iba encontrando. Estoy con los albañiles arreglando aquello porque fue zona de guerra y la ermita le hicieron polvo. Y me doy cuenta de que entra un señor que empieza a mirar aquello y de pronto que se viene a mí. Me pregunta que si soy el párroco. Le digo que sí, que llevo muy poco tiempo en el pueblo y me quiere hacer preguntas, pero yo no sé nada de aquí, ni de la ermita ni de nada. Y lo que estamos viendo es el efecto de la guerra. No sé más. Me dice, esto que lo habíamos dado alguna vuelta en torno a la ermita, que él ha notado entre dos de los muros que hay una puerta tabincada. Pues mire usted ha descubierto, pero nosotros no hemos visto esta puerta. Y aquí en el interior, imaginaros la pared, y aquella pared exactamente igual. Y allí no se ve nota de haber habido una puerta. Este señor me dice que esa puerta la ve por el exterior y que está tabincada, de tal manera que era desde luego un poco difícil de poder encontrar. Pero él me dice que es el jefe ingeniero de la mina de Rosalero, que sabéis que es de Alcaracejo, y que si yo quiero, él me regala una puerta de madera para que se lo coloque en esa puerta. Pues Dios se lo pague. Le doy las gracias y efectivamente nos manda la puerta. Pero claro, al llegar a la puerta, ¿y dónde la ponemos? ¿Cómo la ponemos? Porque hay que romper la pared. Si no, ¿cómo ponemos la puerta? Bueno, después ya, se rompe la pared. Le digo que se rompa la pared y a ver si podemos poner la puerta y mirar. Fue aquello un milagro grande del que Dios nos depara, que nosotros vayamos a descubrir las 6 imágenes, o sea, las 6 tallas más importantes e interesantes según los arqueólogos y los historiadores que tiene Andalucía. Historias, mejor dicho, tallas que son románicas, que son del siglo XIII. ¿Y por qué están allí tabicadas? Nadie lo sabe, ni yo tampoco. Y aquí empieza ahora la memoria a empezar a trabajar. Ya tengo ahora que descubrir o preguntar por qué esas tablas que están clavadas en la pared están allí, que para mí es que hubo un retablo. Pero todas las personas que se lo decían que allí no habían visto nunca un retablo, ni antes de la guerra ni después de la guerra. Pues esto es un misterio, porque alguien ha tenido que poner eso. ¿Quién? Nadie lo sabe. Hay que trabajar, hay que pensar qué ha podido pasar. Pero lo primero que pienso es, ¿quién ha hecho esta ermita? Porque esta ermita la ha tenido que hacer alguien. Encima aquella arqueóloga que es del siglo XIII, pues la ermita se tuvo que hacer en el siglo XIII. Pero ¿quién la ha hecho? Nadie sabía nada. Ni había tampoco ningún documento que hablara de la ermita. Pues hay que preguntar, y ven a preguntar, y ya a un señor se le ocurre, ¿por qué no va usted a preguntar a alguna de estas personas ancianas? Y hay una que ya tenga mucha memoria y puede haber oído algo. Entonces, bueno, me dice lo que él cree
señores que vinieron de la guerra de Córdoba, decía así, de esta manera, con la misma palabra que me contaban, que eran unos señores que habían venido de la guerra de Córdoba, y entonces esto me hacía pensar en la reconquista. Bueno, pues si estos señores vinieron de la guerra, voy a ver qué ha pasado. Entonces empecé a ver lo que había de la reconquista, que como sabéis todo, la reconquistó San Fernando III Santo en 1236. Muchas veces me falla un poco la memoria. Que fue el día de San Pedro cuando conquistaron a Córdoba. Ya la posesión de los árabes desaparecieron. Villanueva estaba poseída también por los sarracenos. Entonces allí no había ciudad ninguna. ¿Por qué ponen allí esa ermita? ¿Por qué hacen allí esa ermita? ¿Qué quiere decir eso? Nadie sabía nada. Entonces hay que pensar. Seguramente serían estos señores de por aquí. ¿Y quién me dice que sí? Nadie. Porque como no sabía, pero pensé en vosotros, en Torre Milán, pensé en Alcaratejo y pensé en Hinojosa. Descubro, pero os digo que esto con el tiempo, que hay 3 hermandades que son exactamente iguales. Torre Milán, Alcaratejo y Hinojosa. Que las 3 tienen que ir a la ermita a darle culto a la Virgen. Caramba. ¿Y esto por qué? Entonces pienso, seguramente, que esos señores hacen la ermita, que estos señores son los que van a... No había, entonces había ninguna villa, pero sí había terreno que lo ocupaba muchísima gente, que seguramente cuando se fueron a su sitio cada uno, allí empiezan a extender la idea de hacer una hermandad que son exactamente igual, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que cada uno tiene su estado o su época en la que tienen que ir a darle culto a la Virgen y después traérsela a su pueblo. Bueno, pues entonces yo creo que llevaba la razón de que esto lo hicieron ellos. ¿Y por qué lo hicieron así? Pues sencillamente porque los caminos venían de Córdoba a Toledo y de Córdoba allí se extiende el camino para Medina. En ese punto es donde ellos se separan y allí hacen la ermita. Me decían que pues entonces ¿por qué está aquí? Es que esto era cuando estaba en posesión de los árabes en esa época. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Había también gente del pueblo que no importa que estuvieran allí los árabes porque ellos estaban trabajando aquellas tierras y no pasaba nada. Bien, pues vamos a quedar conformes de que para mí aquí esto lo hicieron con una intención de que todos estos pueblos que están alrededor, los 3 pueblos que hay alrededor, no haya nunca divisiones entre ellos y lo vamos a poner en un sitio donde sean totalmente independientes. Y así no pasa. Ya se ha pasado. Después me encuentro que en el lado derecho, o sea, en el lado norte de la ermita, había allí como un cobertizo. Y este cobertizo aquí, ¿qué significa? Como una vivienda entre 2 muros. ¿Esto por qué? Nadie sabe nada. Y mirad por dónde llega el día de Pentecostés, el año siguiente,
todo esto veis que parece que ocurrió aquel mismo día, ¿no? Con el tiempo de unos señores ya mayores y pregunto que de dónde son. Y me dicen que son de Doctor. Y esta casa, porque mire usted, se pidieron los derechos de llevarse la Virgen al pueblo y nosotros lo que venimos es a celebrar la fiesta de Pentecostés y venimos aquí a celebrarla, pero no podemos llevar la imagen. Esto me llamó la atención también, caramba. Y esto cuando sucedió, nadie sabía de nada. Bueno, así pasa la cosa que sigo pensando. Bueno, pero vamos al altar mayor, eso que esa idea no se me iba, porque esa parte del altar mayor tuvo un retablo. Como habían dicho que no, les digo, ¿y estas imágenes dónde estuvieron? Entonces se calla. Estas imágenes tienen que venir de algún lugar. Entre ellas encontramos a San Blas, a la Virgen de Guía, a Santa Lucía, a San Juan Bautista, y el otro no me acuerdo la misma noche. ¿Dónde estuvieron colocadas estas imágenes? Tuvieron que tener un retablo. Luego ahí hubo un retablo. Y las imágenes nos lo están diciendo. Bueno, ¿y quién ha traído aquí? ¿Y quién ha hecho ese retablo? Leyendo un libro que en el año 2008 hizo don Juan Andrés Merciano, no escribe que en el año 1562 reformaron la ermita y que pusieron en el altar mayor un retablo. Y ese retablo desapareció, según un documento que recibo de una joven que cuando nosotros estábamos haciendo las excavaciones se subía por curiosidad ya a la ermita. Esta muchacha está estudiando filosofía y letras y me da un documento en el que leo por vez primera, que nadie me lo haya dicho, de dos villas que nacen allí en ese término, en donde sería Villanueva del Duque y donde sería después con el tiempo con otros nombres. Bueno, pues entonces aquí han nacido dos villas. Una le llaman el Retamar y otra le llaman Ayozo. Son unas villas que empiezan a nacer y como novedad no tienen iglesia ninguna de las dos. Y nos dice la historia de este señor don Juan Andrés que tenían que ir a oír misa a Hinojosa y que allí pues tenían que cumplir con sus deberes religiosos, que eran una familia, tanto la de un pueblo como otro, muy religiosa, pero que ya con el tiempo empiezan a crecer y empiezan a aumentar y empiezan a tener también su parroquia. Aquella parroquia, como era al comienzo, no tenían altar ni tenían nada, estaban iniciándose. Lo que yo creo que tuvo como frontal del altar mayor un cuadro, pero sería lo mejor o bien pintado en la pared o bien en un palo. Pero no se dice nada. Aquello sigue marchando, el pueblo sigue creciendo y llega un momento ya, después de 3 siglos por lo menos, de esa villa, que la villa de Retamar está tomando auge, está creciendo, se está desarrollando y que el conde de Belalcázar le da muchos privilegios. Y tenemos que Ayozo, los pobres, tenían que estar sometidos a Retamar. Allí hay 2 alcaldes, tienen todos los poderes y toda la fuerza que se pueda tener en un pueblo. Y los de Ayozo tenían que estar sometidos a Retamar. ¿Qué pasa? Pues también
también, según ese documento, se oía decir por el pueblo que es que hubo una epidemia, que en Ayozo moría mucha gente y se estaban trasladando a Retamar. Pero eso no es así. No era que hubo una epidemia, sino que como en Retamar estaba sobre Ayozo, y la gente, todos tienen que ir a Retamar a todas las cosas. ¿Qué hace la gente? Empiezan a irse a vivir a Retamar. Y así empieza poco a poco. Y ya dice el padre Juan Ruiz, un carmelita de Hinojosa, del que yo me valí, fue para mí un punto donde yo apoyarme cuando leí la guerra de la independencia. Y veo también cosas que van a pasar, o que pudieron pasar. Bien, está desapareciendo Ayozo. Ayozo ya tenía una iglesia bien dotada, porque era muy rico, tenía una tierra muy buena, y tiene también un titular de la parroquia, que era San Blas de Batista. Entonces, este San Blas que hemos encontrado en la Virgen de Día pertenecía a Ayozo. Esto sería de la iglesia de Ayozo. Entonces, todas estas imágenes tuvieron que venir de allí, de Ayozo. Y si las imágenes vienen, también tuvo que venir el retablo. ¿Veis cómo voy pensando y voy desarrollando esta idea? Pues seguramente. Bueno, pero ¿por qué está esto tan alto? ¿Por qué han subido tanto el altar? Que tenía 3 o 4 escalones para poderlo subir. Hay que pensar. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que pudo suceder esto. Seguramente, ya como Ayozo va desapareciendo, como se están quedando muy pocas personas, lo veréis en el libro, como hay testimonios que dicen cómo vivían sus abuelos en el campo, en chozos. Seguramente que al desplazarse todo Ayozo a Retamar, ya se está quedando la iglesia desamparada. Seguramente que ellos pensarían, pero ¿qué hacemos con todo lo que tenemos aquí? Porque mirad, en el Concilio de Trento es cuando se empiezan a decir la importancia que hay en los altares, en la iglesia y con las imágenes, porque sería siempre todo eso motivo para aumentar la fe del pueblo cristiano. Seguramente Ayozo también hizo un altar y colocó esta imagen. Pero ahora, ¿qué hacemos con el altar y con la imagen? Seguramente que fueron a ver la ermita, porque sabemos que en Retamar no necesitaban nada, aunque el padre Juan Ruiz dice que todo pasó a la iglesia de Ayozo, mejor dicho, de Retamar. Y no era verdad, porque tenemos testigos que solamente de Ayozo se pasa a Retamar solamente una cruz de plata, unas campanas, un confesionario y no sé, un incensario. Fue lo único que se llamaron a Retamar. Entonces todo lo demás, ¿dónde va? ¿Qué hicieron con eso? Yo lo que pienso, que ellos vieron el altar que tienen, que es un altar pequeño, que en la Virgen del Día hay un cuadro pintado y ellos quieren trasladar ese retablo a la Virgen, pero es muy pequeño. Para poder cubrir el cuadro tienen que levantar el altar para que el retablo tape el cuadro, la pintura.
entonces lo tienen que levantar. Ya tengo aquí una explicación. Tuvieron que levantar todo esto, pero fijarse bien que esto sería del 1700, que es cuando parece que desapareció Ayuso. Desde el 1700 hasta el siglo XX, que es cuando yo rebajo todo aquello, fijarse los siglos que han pasado, viendo los pueblos de Retomar, mejor dicho, perdón, de Torre Milán, de Hinojosa, de Alcalá. ¿Cómo no se le ocurrió a ninguno, ni a los sacerdotes, ni a los mayordomos, ni a los... No se le ocurrió a nadie trabajar que lo pudieron haber hecho? Pues no se estaba todo entero. Y a mí se me ocurrió esa locura de rebajar, y ya he dicho lo que encontré hacia abajo. Gracias a Dios que pude demostrar a los que no lo creían cómo todo lo que dije, que allí había un altar, que hubo un altar, se lo descubro haciendo esto. Pero viene ahora mi opinión sobre de la ermita, tal como le hicieron que era pequeñita. Que allí hubo frailes. Me decían que allí no pudo haber frailes, porque de las iglesias y de las ermitas, los pueblecitos se reunían allí para dirimir su asunto. Decían y me daban esta razón: esos asientos altos del altar, ahí se sentarían los alcaldes, y en la parte de abajo se sentarían los concejales o el pueblo. Yo le decía: eso es imposible, porque en aquella época, en el siglo XIII, no había nacido todavía ninguna villa. Si no había villa, no había alcaldes. Y si no había alcaldes, esto no lo podían utilizar los secretarios. Esto tiene que ser de frailes. Me quitan la razón, pero vaya vosotros. Pero para mí allí hubo frailes. Pido que me informen en el obispado y nadie sabía nada. Bueno, pues si no sabéis nada, mi idea es esta: queráis lo que queráis. Porque los primeros cristianos se fueron a vivir a los desiertos. Y aquella base, aunque estaban por los árabes, allí tuvieron también, porque me han contado que por la sierra había señales de que allí encontraron algo que les llamaba la atención. Y que ellos creían también que a lo mejor por allí hubieron alguna comunidad cristiana, fraile o anacaleta o lo que fuera. Bien, pues entonces, yo para mí estaba en mi idea y mi pensamiento de que allí fue aquello ocupado por fraile. Ya eso parece que se calma cuando le digo que allí no, lo que yo quería es esa comunidad o esa villa, porque las villas de Retomar y de Ayuso vinieron mucho después. Por los datos que me daban, que tuvo que ser por el 1400, cuando nace esa villa de Retomar y Ayuso. Y la ermita se hizo en el siglo XIII. En el 1000 sería aproximadamente, calculando después de la Reconquista de Córdoba, que sería también por el 1200, terminando en el 1200. Creo que poco más o menos pudieron nacer esa villa. Pero queda una cosa: ¿y por qué estaban esas imágenes? ¿Y por qué estaban en ese altar deshecho? ¿Y por qué estaban esas imágenes quemadas? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha destruido ese altar? ¿Quién ha quemado estas imágenes? ¿Quién la ha mutilado? Una parece que tenía abierta la cabeza, otra le faltaba el brazo, todas estaban destrozadas. Algunas parece que tenían una poquita de tela. Cuando nosotros la descubrimos, la dejamos allí para que la viera el pueblo.
todo el que iba siempre a ver lo que tenían debajo, y le invitaron todo lo que iban teniendo y la dejaron de la manera. Bueno, ¿quién la trajo? ¿Quién la ha roto? ¿Y por qué aquí la pusieron ahí? Nadie lo sabía. Y allí estuvieron por lo menos 2 siglos tabicadas. Gracias a este señor, lo he dicho, que no se ganaba puesto. Pero bueno, hay que saber quién ha sido el que ha destruido, ha quemado este altar y esta imagen. Nadie sabe nada. Y a pensar. ¿Veis? Que esto ha sido a base de muchos años. Ahora, ¿veis? Con esta forma de decirlo parece que todo pasó en una época, ¿no? Por lo menos hasta el 1998, no es hasta que yo no empiezo a escribir lo que voy contando, porque yo no lo quería escribir. Y ya como había escrito bastantes cosas, la veía que la estaba tan mal diciendo y escribiendo, que a mí me dio la idea de deshacer lo que yo tenía escrito. Y lo quería quemar. Se lo dije a un señor y se le conté lo que me estaba pasando. Yo ya estaba que no quería seguir escribiendo. Este señor me dio una puñalada, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, que me dijo esta frase. Una frase que me hizo llegar. Me dijo que no se lleve la tumba lo que puede conocer la gente. Y aquí yo me digo al alma. Le doy una poquita agua, un teco. Ahí la tienes, una poquita agua. Ay, no suelo beber, muchas gracias. Entonces, hay que pensar. Sigo escribiendo y empiezo a ver lo que pudo pasar en el 1800. Entonces, recordamos que fue la invasión de los franceses. Los franceses, yo sabía, porque no soy de Belalcázar, me crié en Belalcázar. Cuando tenía 12 años, en plena guerra, me quedé sin padre y tuvimos que venir mi hermano y mi madre a Belalcázar, porque ellos pertenecían a Belalcázar, así con la familia. Entonces supe que el castillo de Belalcázar fue ocupado por los franceses, que en Villanueva del Duque, cuando los primeros días que yo estuve allí, la primera semana, empecé a buscar gente que me hablara, hacerme amigo de ellos. Y fui a un lugar donde se reunían unos cuantos de personas mayores y mira por dónde me voy a una carpintería. La carpintería estaba en una explanada pequeñita. Me dice que a aquella explanada le llamaban que era... ahora se me ha ido la memoria. Que era... los héroes. Allí le llamaban la plaza de los héroes. ¿Y esto por qué? Pues no me sabía dar explicación. Me señalan después que un poco más adelante hay como unos pasillos que le llamaban los mártires. Era como un callejoncito que allí le llamaban los mártires. Yo no le di importancia ninguna. Y después, una tarde, mi cuñado me lleva a una finca a coger el párrafo. Y me dice que aquella finca le llamaban los campamentos. Mirad, son 3 ideas que me la dijeron recién llegado a Villanueva y ahora al final me vienen a la memoria.
si los franceses estaban en Belalcázar, si los franceses iban por toda aquella región, si los franceses entraron también en Villanueva. Después hay un documento que hace un polvo la ermita de San Gregorio, y que fueron los franceses los que lo hicieron. No creo que la iglesia, la capilla o la ermita de la Virgen de Guía la respetaran. Para mí que fueron allí también los franceses, que fueron los que quemaron el altar, que fueron los que quemaron la imagen, la talla. Y que seguramente, uniendo ahora lo de aquella plazoleta, que seguramente hubo una lucha entre el pueblo y los franceses, que seguramente se vieron acusados y vayaron pidiendo el esfuerzo de la ermita. Ya sabéis que la ermita en Villanueva son unos 700 metros. Seguramente que estos franceses que estaban allí fueron a auxiliar a los suyos, que seguramente también los nativos vencieron a los franceses y pusieron los héroes. Ya me iba encajando lo que me dijeron aquel día. Después también tuve un documento que lo he perdido, de que en aquel callejón, que se llama Los Mártires, han matado a algunas personas de Villanueva. Bueno, entonces de la villa. Y después, como los franceses estaban entre Alcaracejo y Villanueva, seguramente que el campamento suyo lo tuvieron en aquella zona, y por eso aquí le decían campamento. A mí ya me iban encajando las cosas. Entonces pude decir que en Villanueva hicieron polvo los franceses todo lo que acabamos de decir. ¿Qué pasó con los hermanos de Torremilano? ¿Qué ocurrió con esa parte que tenían a la derecha del altar, que tenían allí su imagen, que iban allí en Pentecostés a decir la misa, y después por el exterior tenían aquel habitáculo? Entonces, cuando me entero, ya con cierto, con pensamiento de que estos hermanos en alguna época y en algún momento tuvieron que perder esos derechos. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Pregunto aquí en doctor, a ver si hay alguien que me pueda orientar en qué fecha perdieron esos derechos. Nadie se llama. Estamos ahora en el año 1954. Era el año en que se celebraba el primer centenario de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Yo sabía de esto que habían perdido doctores los derechos. Aquella tarde que estaba reunido con el alcalde, el cabo de la Guardia Civil y un conjunto de personas, Dios me inspira, porque fue una inspiración de Dios la que me hace pensar por qué doctores habían perdido esos derechos. Y le digo a los que estamos aquí reunidos que me escuchen. Mira, ahora mismo acabo de tener esta inspiración de por qué no le devuelvo los derechos a doctores. Todos me dijeron que sí. No hubo oposición ninguna. Si supierais, no alargarme lo que me pasó con la Virgen de Guía y el pueblo de Fuente Galancha. Allí, eso sí, pero no lo puedo contar porque me voy a entretener mucho y yo creo que me estáis contando demasiado. Pero entonces me dicen todos que sí, que hay que devolverle los derechos a los doctores. Del que yo en aquel momento estaba de párroco don José Antonio. Le digo, mira, en nombre de todo el pueblo, pero que sepa que hemos pensado devolverle los derechos a los doctores. Le digo, don José, que consulte con los hermanos de la Virgen de Guía, si quieren aceptar la imagen, si la quieren recibir. Pero le digo, haga usted favor de ponerme una carta como si esta idea saliera de usted, de que se le devolvieran los derechos a doctores. Me escribe, y cuando Juan Caballero fuimos a ver si
pudiéramos entregarle la Virgen a los toros. Tuve que hablar también con las otras hermandades, la de Hinojosa y la de Alcaratero. Todos me dijeron que sí. Dicho esto, le pedimos permiso al mismo y el mismo aceptó. Pero hubo una trancha. Siempre tiene que haber algo. Me escribe don José y me dice que sí, que el pueblo aceptaba el recibir la misa, pero que había hermanos que querían que se le devolvieran en la misma fecha que ellos la pidieron, que sería entonces en la fecha que hemos dicho, ¿no? Pero ya ahora formamos el lío. Ahora tenemos que enfrentarlo con Hinojosa, que la fecha que el doctor perdió ese mes y medio lo acaparó Hinojosa. Hinojosa tiene 3 meses y medio la Virgen. Claro, la mitad es de aquí de doctor. Y ahora a ver quién le pone el cascabel al gato. Porque si agradecimos a Hinojosa, que es desde el primer domingo de mayo hasta la mitad de junio, o final de junio, le pertenece al doctor. ¿Y quién se lo pide? Hinojosa. Ahora sí que formamos la manipulera. Entonces, mi hija, vamos a dejar. Pero lo que yo siento de verdad, os lo digo de corazón. Veo que cuando la Virgen se la trae para acá, los hermanos salen a recibirla a la Virgen de Loreto. ¿Y por qué no va a la ermita a recibir a la Virgen aunque esa es la Virgen? Eso, de verdad, que me duele. Porque los hermanos la reciben aquí. ¿Y por qué no recibirla allá en la ermita? ¿No va a don Manuel allá a decir la misa cuando se celebra el traerla para acá ese día? ¿Por qué no están allí los hermanos con su chaqueta, ¿cómo se llama? No sé. Que estaría bonito, que sube mucha gente del pueblo allí, ver que estamos todos hermanos. Yo lo pediría a los hermanos que lo pensaran un poco, que sería una cosa bonita, ver los pueblos unidos. Hay algo más bonito que eso, sí que cuesta el poder aceptar lo que perdiste, pero lo habéis ganado teniendo aquí a la Virgen. Demos gracias a Dios y alegrémonos de verdad que nuestra Madre viene a estar entre nosotros. Si hay alguna que me tenéis que preguntar a alguien, me lo podéis decir y yo le doy la gracia a vuestro alcalde, a vuestro párroco y a todos los hermanos que estáis aquí y a todos los que estáis asistiendo. Os agradezco de que una vez hayáis aguantado lo que son que soy cuando me pongo a hablar. Muchas gracias a todos. Lo que quiero en el libro, entendiendo ahí, había Don Francisco dice que el beneficio del libro va a redundar en bien de la ermita, que no va a subir. A ver, ya tiene bastante, como se va a morir pronto. Es que está ahí, porque aquí vamos fallando ya. He dicho que el beneficio del libro va a redundar en bien de la ermita. Que tú capaz que quieras llamar, vamos pronto. Los hermanos sabemos cuándo. Si alguno quiere el libro, pues yo tenía a vuestra disposición. Lo hemos hecho lo más económico y lo más barato que hemos podido hacer. Que lo disfrutéis y que Dios nos bendiga a todos.